Para hablar sobre el impuesto a las casas de lujo, les mencioné que he invitado a Víctor Zapata, abogado muy activo en redes sociales, en Twitter. Saludos, Víctor. Saludos, Otto. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá para conversar de este tema tan interesante y tan importante para todos los costarricenses. Bueno, para empezar, Víctor, hay hoy un impuesto a las casas de lujo, que es básicamente a la construcción. Ese impuesto le ha permitido al gobierno recaudar ahí una platica. Supuestamente era para erradicar tugurios. Realmente es muy poquito lo que se ha utilizado para ese propósito. ¿Cuál es la diferencia entre esa ley que ya existe, el impuesto a casas de lujo, y lo que el gobierno pretende? Efectivamente, Otto, las diferencias son tan sensibles y tan relevantes que empiezan desde el mismo nombre que reciben ambas leyes, tanto la ley como el proyecto. Anteriormente hablamos de un impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda, que como usted muy bien señaló, tenía como objeto tratar de erradicar los tugurios y fortalecer la vivienda en el país. Ahora nos movemos hacia un modelo donde el impuesto, desde su nombre, nos hace ver que se llama impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional. Esta diferencia, que pudiera parecer menor, en realidad es bastante profunda, sobre todo porque incide en el modo de cálculo del impuesto. Primero que todo, se trata de un impuesto que pretende atacar el patrimonio de las personas y carga además una de las necesidades básicas del ser humano, como es la vivienda. Y esto es algo que tiene que hacernos reflexionar, en el sentido de que pues todas las personas tenemos derecho a un techo y a un techo digno, y a que no se nos arrebate eso que nos ha costado tanto construir. Pero además es un proyecto que tiene algunos aspectos que vale la pena ver. Por ejemplo, hay un aumento drástico de la base contributiva de este impuesto, pues a partir de esta reforma que se está proponiendo, se incluiría como base para la determinación de ese hecho generador del impuesto el valor total de la propiedad, no de la construcción como se hacía anteriormente. Esto hace que entren muchas más propiedades que antes no estaban incluidos. Antes había que hacer una estimación del valor de lo que estaba construido, verdaderamente ver si la casa que estaba en esa propiedad era una casa de lujo por sus acabados, por su tamaño, por sus circunstancias, por su situación. Y a partir de ahí, si esa casa calificaba, prácticamente que por el mismo monto que propone la nueva ley, de 137 millones a 150 millones, si esa casa calificaba, entonces ahora sí hacíamos el cálculo del impuesto sobre toda la propiedad. En esta reforma se pretende que el cálculo sobre el cual se determine si una persona o una propiedad tiene que pagar o no este impuesto sea ese cálculo inicial del valor de toda la propiedad. Esto, por supuesto, genera un problema, que es que Costa Rica, siendo un país tan diverso en zonas de altísima plusvalía como Escazú, Santana, los alrededores de la Sabana, Curridabat, Tres Ríos, vemos cómo comparten habitantes e inmuebles de diversa situación socioeconómica. Más puntualmente, puede ser que alrededor de centros comerciales o de torres de condominios existan también algunas parcelas prácticamente de subsistencia, que pueden ser parcelas grandes de 1,000, 5,000 hasta 10,000 metros, de personas que sin embargo tienen ahí una casita porque o heredaron esa propiedad o la fueron adquiriendo de generación en generación. Y por supuesto, estas personas en muchos casos son personas de bajos ingresos, a pesar de que sus propiedades puedan ser valiosas, y no tienen el disponible necesario para poder hacer frente a un impuesto. ¿De cuánto estamos hablando en este impuesto? Bueno, eso es otra de las circunstancias que llama muchísimo la atención. Para empezar, antes, las propiedades que tenían que pagar el impuesto en el inicio, a partir de esos 137 millones de los que hablábamos antes, pagarían o pagan hoy por hoy un 0,2%. Ahora la ley lo eleva a un 0,5%, pero además eso, que lejos de ser progresivo, resulta regresivo, porque ese 0,5% es parejo para todas las propiedades que califiquen. Y aquí hay algo muy curioso que debería indignarnos más bien. Incluso las propiedades más caras, aquellas que pasan de 2,000 millones de colones, más bien tienen un impuesto más bajo a partir del proyecto que se propone. Entonces, esto nos tiene que hacer ver
la incapacidad que ha habido en comunicar el contenido de este impuesto adecuadamente, pero sobre todo las contradicciones que podemos observar entre lo que dice ser los objetivos de la ley y su realidad. Y este cambio en cuanto al propósito de la ley de pasar del fortalecimiento de programas de vivienda a un simple impuesto por la tenencia o por la propiedad de inmuebles de lujo, de lo que la ley llamaría de lujo, también tiene mucho que ver con el destino de esos fondos. Anteriormente tenían que ser fondos destinados, como dijimos, para estos programas de vivienda, y ahora la ley, si bien destina una partida que tiene que ser destinada al BAMBI para continuar con estos proyectos de vivienda, después de pasado cierto umbral, reserva esos fondos para la Caja Única del Estado, para que se gasten en salarios, en alquileres y en otras cuestiones que no benefician directamente, por ejemplo, el mismo objeto que tenemos en la ley actual. El gobierno, Víctor, tal vez para compartirle a las personas que están siguiendo esta transmisión, este programa lo transmitimos desde el restaurante Fogo, que es este resort, spa, rodicio, que está en las montañas de San Antonio de Escazú. Imagínense que en el trayecto, digamos, de Escazú a San Antonio de Escazú, usted va viendo acá cómo muchísimas personas, de alguna forma, caen en esta descripción que usted hacía. Son personas que viven en terrenos amplios, que tienen una casita de bareque, muchos de ellos. En algunos casos usted ve hasta una vaquita, un ternerito, unas cabras. Usted ve al viejito, a la viejita, o sea, que han vivido toda la vida en esta zona, que fue rural de toda la vida. Ahora ha habido una expansión, digamos, de la frontera urbana, y entonces ha habido más construcciones de casas de cierto valor, etcétera, que ha incrementado el valor de esas parcelas donde ellos han vivido por generaciones. Con lo que usted está mencionando, es muy probable que estas personas estén sentadas sobre una propiedad que el valor de la tierra exceda en mucho ese valor umbral para pagar el impuesto, y que no tengan los ingresos, porque muy probablemente hasta lo que tengan es una pensión del régimen no contributivo para sostenerse, que no tengan los ingresos y que por lo tanto están a la vuelta de la esquina de aprobarse esta ley, de perder su propiedad. O aquí viene lo que dice Hacienda, y tal vez de una forma muy descarnada, es vendan la propiedad, véndala, y se va a vivir entonces, no sé, tal vez allá a unas zonas alejadas de Puriscal o Turrubares, o sea, una zona donde todavía hay cierta ruralidad. Vaya y busque una parcelita por allá y olvídese de todo el entorno en el que estas personas han vivido durante generaciones. Bueno, más o menos es lo que Hacienda está sugiriéndole a estas personas que ven en estos momentos amenazada su propiedad. Correcto, Otto. Y este fenómeno que ya ha sido analizado en otros países, en otras ciudades a donde ha sucedido este desplazamiento, se conoce como gentrificación. Y esa gentrificación no solamente afecta a las personas desplazadas, sino que también las personas que sí se pueden mantener en esos territorios de alta plusvalía van a tener un problema en el acceso más difícil y más caro a servicios que necesitan como parte de su vida diaria, como panaderías, carnicerías, confección, jardinería, servicios domésticos, etc. Esto se agrava aún más por el pésimo servicio de transporte público que tenemos en este país. Hay otra cosa que es especialmente sensible para este tipo de familias. La ley además implica una serie de requisitos formales como son la declaración y el cálculo del pago de estas obligaciones. Actualmente Hacienda ha ido migrando muchas de estos sistemas y de estas declaraciones a plataformas tecnológicas que requieren, entre otras cosas, el tener una firma digital certificada emitida por el Banco Central a través en convenio con diferentes instituciones financieras. Eso es desconocer completamente la barrera tecnológica y de inclusión financiera que tenemos en el país, a donde tenemos una gran cantidad de población no bancarizada, a donde tenemos una gran población que por diversas circunstancias no tiene los medios. Podemos hablar de adultos mayores, personas que no han tenido acceso a ese tipo de educación, que no tienen
la sapiencia tecnológica necesaria para poder presentar todas estas declaraciones. ¿En qué termina esto? Bueno, pues estas personas tienen que ir a contratar a un abogado, tienen que ir a contratar a un contador público autorizado para que les asesore en su trámite, cuando debería ser en principio cualquier impuesto que haya que pagar, algo que sea un trámite sencillo, sin cargas de costos adicionales ni de burocracia. De esta forma, ya el impuesto que pues, es agresivo se convierte en una carga mayor para las finanzas de estas familias. Y lo mismo aplica en muchos casos, porque no solamente estos casos pues más visibles están sujetos a esta situación, pasa mucho también con las familias de clase media del cuarto quintil, que son familias conformadas en su mayoría por empresarios de la pequeña y la mediana empresa y personas asalariadas exitosas que le pagan su casa al banco y que no tienen, menos en estas épocas a donde enfrentamos un desempleo tan marcado, 750,000 colones extra al año para dárselos al gobierno. Además, esto hay que tomarlo en cuenta aunado a otros impuestos que ya sufre la propiedad en nuestro país. No se trata solamente de este 0.50%, sino que ya en este momento las propiedades pagan un 0.25% de impuestos municipales, pagan impuestos y timbres de traspaso y honorarios a la hora de comprar o de hipotecar una propiedad y pagan el costo altísimo de los intereses de la deuda en este país cuando tienen un préstamo por 30 o más años, que es la realidad de estas familias del cuarto quintil de la economía costarricense que adquieren su vivienda a través de estos créditos. Al final, después de un crédito de 30 años, y si tomar en cuenta lo que usted tenga que pagarle comercial, va a haber transferido más o menos la cuarta parte de su propiedad al gobierno año a año con estos pagos. Esto verdaderamente resulta preocupante, confiscatorio y nos debe hacer meditar y llamarnos la atención con respecto al texto actual de esta ley que propone los inmuebles de lujo, así llamado. Sí, esto, Víctor, ya para ir terminando y cerrando, a mí yo lo que visualizo es que básicamente todas las personas que tienen un bien inmueble, una propiedad, donde tengan una casita, porque también ese es el tema, o sea, es puede ser una finca y usted tiene una casa por allá y se utiliza para casa habitación, toda la finca va a estar pegada por este impuesto. Si hay algo donde pueda haber algún tipo de uso habitacional, ahí Hacienda le va a llegar con ese impuesto. Pero esta ley en especial, ya la ley de impuesto de bienes inmuebles, como mencionabas, ya obliga a todos los propietarios de un bien inmueble a pagar un impuesto a las municipalidades. Esta ley particular va a profundizar aún más el concepto o la noción de que todos los propietarios indirectamente vamos a ser convertidos en inquilinos, en el sentido de que si no pagamos el impuesto, nos quita la propiedad. O sea, básicamente es una distorsión o una disminución del concepto de derecho de propiedad, donde básicamente los estados, en este caso el estado costarricense, muy voraz, quiere meterle las garras al patrimonio de miles de personas y afectando dramáticamente a personas, a la gran clase media de Costa Rica. Así es, yo tuve que levantar la voz en este tema porque yo lamento la decisión del Ejecutivo de proponer este impuesto en particular, porque junto con otras propuestas y como usted bien ya mencionó, el tema de renta global en la forma en que está planteada y que pretende gravar los salarios de las personas a partir de los 683,000 colones, resulta de romper el entramado social de este país de forma irremediable. Habrá impactos hasta en el sector financiero bancario, porque la gente no va a poder acceder o no va a estar interesada en acceder a crédito para la vivienda en los mismos términos, porque hay un impacto innegable en el costo del acceso a la vivienda. Esto se deriva también en impactos en el sector productivo, de turismo, de construcción, que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido durante esta pandemia. Hoy en la mañana el presidente de la Cámara costarricense hacía referencia a los impactos que esto está causando, podría causar en el sector, adicionados a los que ya ha causado la pandemia. Y pareciera que es más importante establecer estos impuestos
tuvimos que hacer un ejercicio de contención de gasto. Se pierde la aspiración y el derecho que tienen las personas costarricenses y las familias de aspirar a un mejor futuro. Yo quisiera que las personas jóvenes se involucren muchísimo en este tema, porque ya sea que su aspiración sea ser propietario de una casa o alquilar una vivienda para poder hacer su vida, se van a dar cuenta que este tipo de iniciativas va a encarecer esa aspiración que se trata pues de una de las aspiraciones más básicas y más lógicas que puede tener un ser humano. Yo opino que los diputados tienen que analizar cuidadosamente este proyecto de forma que se limite o en todo caso por lo menos ofrezca más alternativas para las familias de clase media y para las personas que tienen sus terrenos en zonas de alta plusvalía que podrían estar siendo sujetos a un cobro que es desproporcionado y que no les corresponde. Muchísimas gracias, Víctor, por tu participación.